Ya lo vamos a ver aquí. Perfecto, perfecto de 10. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba entonces, vamos a ver entonces un poco acerca de estos tipos de datos complejos que nos van a permitir a nosotros guardar más o almacenar más cantidad de datos en un mismo tipo. Bien, este es un tipo de dato complejo que tiene algunas funciones, algunos métodos asociados y nos permiten hacer cosas mucho más interesantes con todos estos datos que vamos a guardar, ¿no? Por ahí suena un poco repetitiva la palabra datos, pero hoy en día se maneja mucho y a muchas empresas les da mucho dinero, digamos, esto. No por nada lo llaman el petróleo o el oro del siglo XXI, próximamente siglo XXII, a los datos. Así que nosotros nos vamos a dedicar un poco a ver y a aprender qué se pueden hacer con ellos, ¿no? Y a estructurarlos y a utilizarlos también. Vamos a ir avanzando. Para el módulo 3 tenemos acerca de saber un poco de estos tipos de datos. Luego, en la semana siguiente, vamos a hablar un poco de estas funciones, cómo se construyen, qué son esto de los parámetros, ARG, keywords, las librerías. Y al último hay un tema muy interesante que es una introducción a Git. ¿Bien? Cómo vamos a utilizar Git, para qué sirve, y eso después es una herramienta muy, pero muy requerida en el ámbito laboral, así que es muy, muy bueno que esté dentro del temario. ¿Ok? De momento nosotros vamos a comenzar con lo que nos plantean por ahora. Fíjense, yo estoy en la plataforma, en la parte de documentos, ya se les tiene que haber habilitado a ustedes el módulo 3. Por cierto, me pidieron que haga una evaluación, más bien una devolución grupal de cómo nos fue, ¿no? en esto de los coloquios y las respuestas. La verdad también me gustaría que ustedes pongan aquí cómo lo sintieron ustedes, digamos, a las preguntas, al ejercicio, si fue sencillo, difícil, más o menos, pero por lo menos de mi lado yo les había comentado que esto era para tener un registro de cómo iban avanzando y si se quiere ir juntando puntajes o score, ¿no? Dentro de las planillas de 1000 programadores. Por eso les pedía que lo tomen con carácter urgente y que vayan haciéndolo lo mejor que puedan. Entonces, de mi parte, les quería comentar que vi muy, muy buenos ejercicios resueltos de formas muy diferentes. Algunos siguiendo más o menos la forma que yo lo hubiera hecho, otros haciendo otra cosa totalmente diferente. Eso es muy bueno, eso habla de que cada uno sigue su forma, su esencia, su lógica, si se quiere, a la hora de resolver ejercicios, ¿no? Y por el lado de las preguntas, también, o sea, hubo en imagen, en la parte teórica, hubo muchos mejores resultados. Si bien faltaron algunos de los chicos, no está el 100%, digamos, de los trabajos, estuvo bastante bien. O sea, la verdad, los resultados que tuvimos de todos los que participaron estuvieron muy, muy buenos. Y como desde ya les digo, digamos, en los siguientes, por más que no se sientan del todo capaces, ¿no? Por ahí de resolver los ejercicios o el coloquio, háganlo, así también queda ese registro, ese ítem para nosotros, de por ahí bajar un poquito la complejidad de los ejercicios y esas cosas. O sea, eso es muy bueno también. Así que invitarlos a los que no participaron en el anterior, a que en el siguiente lo puedan hacer y lo podamos ver. ¿Ok? Ok, en el del práctico me pareció poco tiempo, el del viernes teórico estuvo fácil. Ah, bien, bien, bien. Eso lo vamos a anotar, lo vamos a tener en cuenta. El práctico, bien, ok. Entonces, por ahí más o menos, en el práctico costó un poco la resolución del ejercicio o fue muy acotado el tiempo, en general, digamos, para ustedes. Sí, con 10 minutos más estábamos. Ok, ok. Entonces, vamos a tener en cuenta eso también. 10. ¿No? Ok, ok, vamos a tenerlo en cuenta, bien. Bueno, eso más que nada por parte de mi devolución. Como ya les digo, esto va generando como un score para cada uno de ustedes dentro de las planillas de 1000 programadores, entonces siempre traten de dar lo mejor, pero no o sea, los invito a los que no pudieron resolverlo o los que no pudieron hacerlo en el coloquio anterior a participar del siguiente con muchas más ganas, ¿no? Eso sería muy bueno. Vamos a ir entonces con lo que nos llama hoy, que es este módulo número 3. Dentro de los documentos van a encontrar ya habilitado el módulo número 3 y dentro de eso
la parte tanto teórica como práctica, ¿bien? Esto está más o menos dividido como la semana pasada. Sí, Javier, o sea, esto sí, por eso tal cual. Lo que hice es entregar o sea, como también una planilla de las personas que habían llegado a resolverlo y también de los que lo habían llegado a mandarlo e intentado, ¿no? Este, así que fue muy bueno porque, como les digo, por ahí, acá dentro de programación se valora muchas veces el resultado, pero yo en general también valoro cómo llegan a eso, digamos. Entonces, por ahí le falta apenas definir una condición, le falta cambiar quizás una condición y ya el resultado es lo que ustedes esperaban. Pero es muy bueno tener por lo menos, siempre va a ser mejor tener algo que no tener nada, ¿no? En este caso, pero sí. O sea, yo a todos los que ustedes mandaron, tanto los que mandaron por la plataforma como el Drive, los notifiqué para que puedan ir sumando este score del que les hablo, ¿no? Así que bien, no se preocupen por eso. Después, si quieren una devolución más personal, manden un mensaje y yo no tengo problema en que lo podamos ver también así. Así que eso también sería bueno. Ya cuando tengamos un poquito más de tiempo, o sea, yo durante la semana sin duda, les puedo hacer una devolución mucho más personal también. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con este primer tema de estructuras de datos complejos. ¿Ok? Acá tenemos de momento tanto la teoría, ¿ok? En presentaciones, como esta parte práctica en IPNB, ¿ok? En un cuaderno de Júpiter. Yo voy a descargar esto y lo voy a mandar por acá por el grupo, así los tenemos todos y lo podemos, de paso también lo voy a subir acá. Pensé que era este, pero no, al parecer no era exactamente eso. Vamos a ver si subiéndolo así ya funciona, ¿ok? Bueno, ahí les mando esto y lo subo acá también. Así lo podemos tener en ambos lugares. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver, abrir con y colaborativo. Perfecto. Ahí les mandé la parte práctica sería de la teoría y en documentos van a encontrar la presentación, ¿ok? Que voy a mostrar ahora. Por ahí no la mando por el grupo para no hacerlo, o sea, es medio pesado, pero sí lo subí al módulo 3 de nuestro material, ¿ok? No tuve tiempo para subir los ejercicios resueltos del módulo 2, pero ahora ni bien vuelva de la peregrinación ya lo voy a subir, por eso no se preocupen, ahí ya lo voy a estar subiendo, ¿ok? Así pueden comparar sus resultados, que eso es muy, muy bueno también. Vamos a empezar entonces, así le metemos ritmo a esto y vamos aprendiendo un poco, ¿ok? Bien, dentro del módulo 3, como le decíamos, vamos a ver unos tipos de datos que son muy, pero muy útiles para hacer cosas más interesantes dentro de programación. Hasta ahora vimos todo lo que eran los tipos de datos simples en Python y los cuales nos ayudaban, de acuerdo al tipo de dato de Python, a representar algo abstracto, digamos, de nuestro problema o de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, por ahí si queríamos representar un nombre de una persona para después mostrar un mensaje o hacer algún tipo de sistemita un poquito más complejo, utilizamos una string, ¿bien? De la misma forma, si queríamos hacer cálculos, utilizábamos tanto enteros como flotantes, y si queríamos hacer o cumplir con variables lógicas, utilizábamos tipos de datos booleanos. Estos son tipos de datos primitivos de Python, o son los tipos de datos simples, y ahora vamos a ver un poquito más, vamos a ir un poco más allá, con los tipos de datos complejos, que son estos de las listas, los tuplas, los diccionarios y los conjuntos. ¿Ok? Dentro de eso, dentro de las listas principalmente, pero ya les digo que dentro de todos estos tipos de datos complejos hay métodos y funciones que nos resultan muy, pero muy útil para poder hacer cosas como añadir elementos, sacar elementos, buscarlos y entre otros, ¿no? Y luego al final vamos a ver un poquito acerca de este manejo de cadena de caracteres, pero que para resolver el práctico 2 ya estuvimos chusmeando un poco, así que se les va a hacer bastante sencillo esta parte. Bien, vamos a ir. Fíjense, dentro de Python tenemos un concepto que es el de la mutabilidad. No solo es de Python, sino más bien de los lenguajes de programación en general, son tipos de datos que nos permiten o modificar o no modificar el contenido de las cosas que estamos guardando, ¿ok? Hasta ahora venimos, como les digo, viendo tipos de datos simples,
vamos a tener todavía eso en la cabeza, pero ahora les tiene que incorporar el concepto de que lo que vamos a guardar son muchos tipos de datos simples. Antes veíamos a una variable como una cajita donde guardábamos un valor, y ahora tenemos que ver a estos conjuntos como una bolsa donde vamos a guardar muchas cajitas si se quiere, ¿ok? O vamos a guardar muchos datos ahí dentro. Entonces, estos, una vez que nosotros tengamos guardados todos estos datos, o se van a poder mutar o no. Esto quiere decir que esas estructuras de datos nos van a permitir modificar el contenido o no, ¿bien? ¿Qué puede ser modificar el contenido? Agregar un elemento, sacar un elemento, cambiar el valor de un elemento, o algunas otras cosas que ya vamos a ver, ¿bien? Por el lado de los conjuntos mutables, tenemos las listas, los diccionarios y los sets dentro de Python, ¿bien? Y por el lado de los inmutables, si se quieren, que no se pueden cambiar el contenido, tenemos los números, las cadenas y las tuplas. Yo me quedaría más con el concepto este de las tuplas, porque ya van a ver luego que tenemos que en Python son las tuplas el tipo de dato preferido a la hora de tener un conjunto inmutable de datos, ¿bien? Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ir avanzando. Y fíjense, tenemos por un lado las estructuras de datos mutables. Fíjense, acá define una lista, creo que esto lo habíamos visto, o habíamos visto algo parecido cuando el range nos entregaba una lista de números, ¿verdad? Nosotros le decíamos print list de range 10, y esto nos imprimía los valores del 0 hasta el 10 en un formato de lista, ¿ok? ¿Qué es lo que define estas listas? Son estos corchetes que tenemos acá, y los valores están separados por comas, ¿bien? Entonces, fíjense que acá cuando imprime el ID de esta lista, porque no es nada más que una variable que ahora guarda muchos valores, obtiene una salida. Luego, cuando hace un lista.append, que esto va a ser añadir un elemento más a esa lista, vuelve a apuntarle al ID para imprimirlo y obtiene el mismo valor. ¿Bien? ¿Qué es esto del ID dentro de Python, digamos? El ID va a ser una función simplemente que está dentro de las librerías estándares. Esto de las librerías estándares de Python es todas las librerías que ya vienen incorporadas cuando ustedes instalan Python dentro de su ordenador. ¿Bien? Hay muchas de ellas, el módulo mat, tenemos el módulo OS del sistema operativo, el Time, hay muchísimos, ¿ok? Pero IDE es una de ellas. Dice, esta función nos va a retornar la identidad de una variable, ¿ok? Esto es una variable y nos va a retornar su identidad. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, esto consiste en un entero, en un valor entero, que garantiza que es único. O sea, es como el identificador o el número de documento que identifica a esa variable dentro del ordenador, en este punto, ¿bien? Y es constante para esta variable durante toda su existencia. ¿Qué están haciendo cuando ustedes imprimen el ID de una variable? Le están diciendo que le saque exactamente un valor entero, que es como prácticamente el número de documento de esa variable. ¿Ok? Ya van a ver que no importa si a esto le agregan o le sacan elementos, esto no va a cambiar para una lista. Por el lado de los no mutables, fíjense, acá tenemos el valor, por ejemplo, número es igual a 5, ¿bien? Y imprime esta secuencia y le da un apuntador, digamos. Le dice, mira, vos vas a ir a este número a buscar a esa variable, que es lo que imprime cuando imprime el ID, ¿bien? Luego, cuando cambia el valor por el número 6, hace que tampoco cambia el identificador. ¿A qué nos hace referencia esto? O sea, nosotros tenemos dentro de Python una forma de identificar o de guardar las variables dentro del ordenador, ¿ok? Claro, a num. ¿Qué es lo que nosotros apuntamos cuando apuntamos a este valor? A num. Pero así, para cada variable que nosotros vamos creando, se crea un espacio dentro de la memoria de la computadora que es exactamente el valor de esa variable, ¿bien? ¿Qué tiene una variable? Tiene un tipo de dato, ¿ok? Habíamos visto que cuando le hacíamos el type en vez del ID, nos decía que era un entero, un string. Y exactamente es la dirección de memoria donde se va a guardar el valor, ¿bien? Por si les queda alguna duda de qué hace exactamente IDE, yo les busqué esto de recursos Python. Esta es otra página que les recomiendo, donde les explico un poquito más acerca de, fíjense, el valor retornado es un entero que
indica la dirección de memoria en la que está almacenado el objeto. ¿Por qué llama objeto a las variables? Porque acá dentro de Python todos son objetos. Ya cuando lleguemos a ese concepto les vamos a explicar un poco más, pero de momento le vamos a decir que es la dirección de memoria en la que está guardado cada variable para nosotros de momento. Bien, vamos a cambiar esta palabra objeto por cada variable simplemente. Después más adelante vamos a ver que Python todo es un objeto y lo trata como tal. Bien. Vamos a volver un poquito más a la teoría y vamos a ver lo siguiente. Fíjense, ¿dónde está esto? Vamos a continuar. Ok, como les digo, entonces, tenemos un espacio que se tiene que crear para poder almacenar estos valores y nosotros definimos el nombre, si se quiere, de estas variables y el ordenador, cuál es el número, ese entero, que es como prácticamente, ya les digo, el identificador o el número de documento dentro del espacio de memoria, ¿no? Ahora dice, estos datos estructurados son aquellos que van a permitir que una variable pueda almacenar más de un valor. Hasta ahora ya había surgido algunas dudas acerca de, ¿y qué pasa si no es solamente un cliente? ¿Qué pasa si no quiero saludar solamente a una persona? ¿Qué pasa si ahora quiero representar un conjunto de datos y no solamente un valor? Bien, para eso nos vienen a salvar a nosotros estas estructuras de datos que, ya como lo dice la palabra, son unos tipos de datos estructurados que tienen que seguir ciertas reglas, si se quiere, ¿bien? Por el lado de las listas, que son un tipo de conjunto, dice, son tipos de datos usados para almacenar elementos, ¿ok? Ustedes tienen que ver a las listas simplemente como lo habíamos visto hace un momento, cuando pedíamos el range de tal cantidad, entre corchetes nos iba separando por comas los diferentes valores, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos valores era un elemento. Es una forma, como dice acá, de almacenar elementos, tantos como ustedes quieran, ¿bien? Ahora, se accede a cada elemento, si ustedes después quieren decir, dame el elemento, el primer elemento que vos tenés guardado ahí, o dame el segundo, el tercero, el último, así, se van a acceder por medio de un índice, que ya vamos a ver qué es exactamente esto del índice. Y dice, el primer elemento de la lista inicia en 0. Como todo en Python, lo primero no empieza contando desde 1, siempre va a empezar contando desde 0, ¿bien? Ojo con eso ahí. Las listas son dinámicas, esto hablando un poco de la mutabilidad, ¿no? No es necesario indicarles un tamaño fijo, en otros tipos de lenguaje sí, hay que decirle, mira, yo te voy a poner, voy a crear una lista y vas a tener 12 elementos, por ejemplo, si quisiera representar los meses del año, o 7, si quisiera representar los días de la semana. En Python no es así, ustedes crean la lista, la definen y después pueden ir agregando, sacando elementos, o pueden expandirla tanto como lo necesiten, ¿no? Siempre también, esto por ahí no lo solemos hacer mucho porque es otra cosa, digamos, pero investiguen acerca de los límites que tiene, por ejemplo, guardar un entero, guardar un flotante, guardar un string. Hay un tamaño máximo, hay un valor máximo que se pueda guardar. Van a ver que en algunos casos sí existe y en otros simplemente está limitado al hardware, ¿no? Después investiguen un poquito acerca de eso y si necesitan, me mandan un mensaje y podemos hablar sobre eso también. Y ahora fíjense, esto sí es muy, pero muy interesante dentro de Python, que dice, puede contener distintos tipos de datos dentro del mismo conjunto. ¿Qué quiere decir esto? En otros lenguajes yo decía, voy a armar una lista de enteros. Por ejemplo, si quisiera representar a los saldos de un mes de una compañía, ¿no? Y estos serían todos números enteros. Ahora, dentro de Python ustedes podrían almacenar dentro de ese conjunto tanto diferentes tipos de datos en la misma lista, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen. Dice, las listas las vamos a construir de diferentes maneras. Siempre usando los corchetes, ojo con esto, y separando los elementos con comas. Bien, habíamos visto que a los tipos de datos flotantes, bien, nosotros lo íbamos a definir simplemente con un punto, ¿bien? Ahora, para separar elementos, separar parámetros y separar cosas básicamente dentro de Python, vamos a utilizar siempre las comas. ¿Qué quiere decir esto? A va a ser un elemento, B va a ser otro elemento y C uno más, ¿bien? Hay diferentes maneras. Yo le podría decir a esto que lista, que es una variable, esto es el nombre, después le podrían cambiar, es igual a, y ya tener definidos los valores de ese conjunto, o los valores que quiero almacenar dentro de ese conjunto, ¿bien? También le podría decir, mira,
voy a crear la lista y voy a almacenar solamente un valor. Y luego voy a ir agregándoles otros más. O voy a ir sacándoles si necesito. ¿Bien? O de otra forma también podría decirle, mira, voy a crear una lista vacía y a medida que la lógica de mi programa lo necesite, voy a añadir o agregar, añadir o eliminar cosas de esa lista, o modificar también, ¿bien? Esta es una forma. También podemos utilizar el constructor list. Fíjense, ustedes si tienen una lista y hacen un list, que esto es un constructor de la clase lista, lo que le están diciendo es que van a crear una lista vacía con esta primera línea, ¿bien? Pero ahora si dentro de eso ponen un parámetro, van a crear una lista que contenga exactamente esto. Vamos a ir un poco a la parte práctica, así lo pueden ver en un ejemplo, pero fíjense, esto es lo que estábamos hablando hace un ratito, o no sé si estaba por acá. No, todavía no llegamos a esto. Voy a ponerlo por aquí, a ver si me permite hacer esto, ¿ok? Fíjense, si yo esto le dijera que lista va a ser igual a un list, así, y luego imprimo esta variable lista, fíjense qué me imprime exactamente. Uy, acá le puse lists y era list. Así. Ahora sí. Vamos a ver. Miren, a la hora de imprimir, esto me va a tirar un error porque no existía el list, pero ahora cuando imprima lista, sí. Me imprimí una lista vacía, ¿bien? Ahora cuando yo le diga que lista va a ser igual a un list de, como habíamos visto ahí, una string llamado hola, fíjense que lo que va a imprimir la segunda vez es entre corchetes ese elemento, habiendo creado un conjunto que guarda este elemento, así, de esta manera. ¿Ven? En este caso a los strings los separa, va separándolos de uno en uno, carácter por carácter, perdón, para poder crear una lista de cada uno de estos caracteres, ¿no? En algunos casos puede ser muy útil esto, por ahí para ahorrar algunas líneas de código, si lo necesitan, pero por ejemplo, esto necesita un parámetro, ¿no? Si yo le dijera que voy a crear una lista de 5, fíjense que ya dice el objeto ese no es iterable, ¿bien? O sea que no puede crear una lista a partir de exactamente esto, ¿bien? Ya vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere cuando menciona eso. Vamos a continuar avanzando. Esto por el lado de los y si quiero imprimir solo la H, bien. Habíamos visto hace un momento esto de que decía de que el primer elemento de las listas son exactamente el primer elemento, o sea, ustedes van a acceder por índice a esto, ¿bien? Y desde ya les anticipo, fíjense que acá crea la variable esta González, y como si se tratara de una lista, le dice apellido, y entre corchetes le pide la posición 0. O sea, dame lo que está en el índice o en la primera posición, ¿ok? Si yo hiciera esto, fíjense, print, y copio esto, ¿sí? No hace falta que sean del mismo tipo de datos, los elementos en Python. Yo podría crear una lista que tenga enteros, que tenga string, flotantes y así. Por ejemplo, ahí vamos a ver un ejemplo. Van a ver lo siguiente. Esto, apellido en la posición 0. Creo que esto no lo va a devolver tal cual. Esto. Creo que estoy tratando errores. Fíjense, yo le pedí acá que me imprima apellido, o sea, esta variable en la posición 0, ¿bien? Que me imprime la G. Voy a volver acá a las listas para retomar con esto de Javier. Y fíjense cómo yo acá podría crear una lista que tenga, por ejemplo, todos los datos de una persona, ¿no? Que tenga, por ejemplo, el nombre, se llama Enzo, el apellido, ¿ok? El apellido, después decirle, voy a ponerle también el número de documento, en este caso lo voy a poner como un entero. Voy a preguntarle, por ejemplo, si yo estuviera en un negocio o en un comercio, si es un empleado o si es un gerente, y lo voy a definir simplemente con una variable verdadero o falso, ¿bien? True si es gerente, false si es empleado, por ejemplo, algo así, ¿bien? ¿Y qué más? Le podría decir que me diga la estatura de esa persona, 1,75 en este caso, y que me diga el peso, si quiero también. No sé cuánto estaré pesando, 70 kilos serán, 70 con 500 gramos, así.
Y fíjense, no tengo problema, después cuando yo imprimo esta lista, en sacar cada uno de esos valores, y ven ustedes que tienen diferentes tipos de datos. Por este lado tenemos string, por este lado tenemos enteros, flotantes, perdón, booleanos, flotantes, y así podemos almacenar más de un tipo de dato en un conjunto, ¿bien? Eso es el concepto de este nuevo conjunto de datos que estamos aprendiendo a ver. Vamos a avanzar un poco más para que ya veamos cómo empezar a pedirle elementos a todo esto. Fíjense, si yo creo acá hay otro ejemplo con diferentes tipos de datos, tenemos lista, y en la primera posición hola, en la segunda el valor 12, 5.0, true y false, que son dos booleanos, ¿ok? Fíjense, por el lado de estas listas tenemos lo que llamaríamos las posiciones, ¿bien? ¿Qué es esto? Si yo recorro de adelante, perdón, desde el inicio hacia el final, esto empieza en 0 y termina en el valor que yo haya, sería la cantidad de elementos menos 1, ¿ok? Tengo 5, termino en 5 menos 1, en 4 en este caso, ¿ok? Porque empecé en el 0. Si yo quiero acceder al elemento hola de la lista, tendría que decir que me pase el elemento lista en la posición 0. Bien, ya lo vemos cómo hacer. Pero aparte de eso, también en Python yo le puedo decir, mira, si yo quiero recorrer de adelante hacia atrás, tengo el índice que empieza en 0 y termina en el valor menos 1. Pero si yo quiero recorrer de atrás, o sea, desde el final de la lista hacia adelante, empiezo con los valores negativos, empiezo con menos 1, y así empiezo a descender los valores hasta llegar al principio de esa lista, ¿no? Entonces, tenemos índices para recorrer de adelante hacia atrás, y índices para recorrer de atrás hacia adelante esa lista. Bien, ojo porque esto en Python es muy particular, de que empiecen en 0 el primer valor, y luego de que se pueda hacer esto de los índices en reversa, si se quiere, ¿no? Dice, estos índices van a ser valores numéricos enteros que nos van a permitir recorrer los elementos de la lista, pero también apuntarle a un elemento en particular. Fíjense cómo si yo acá saco todo esto y le digo, mira, yo quiero acceder a lista en la posición 0. Fíjense lo que va a pasar ahí. En vez de imprimir toda lista, yo le dije, solamente quiero al valor de lista en tal posición. O sea que yo pongo el nombre de la variable, y si yo ya lo definí como un conjunto de tipo lista, puedo utilizar esta sentencia, ¿no? De abrir y cerrar los corchetes y pasarle un índice dentro de ese valor. ¿Qué pasa? Si yo le digo esto, mira, somos 2, 4, 6 valores, y yo le digo quiero el valor 5, me va a sacar el último valor, el 70,5, porque empieza en 0, ¿bien? Ahora, si yo le digo que quiero el sexto valor, fíjense, acá pasan los errores o empiezan los errores con las listas. Me dice, esto está fuera del rango, ¿bien? Yo puedo devolverte cosas que estén en cualquier valor desde el índice, que serían la cantidad de elementos menos 1, desde 0 hasta la cantidad de elementos menos 1, ¿bien? En este caso tenemos cantidad de elementos igual a 5, ¿bien? Y si yo le pido que me pase lo que está en el índice 6, no existe, entonces me va a sacar este error de que está fuera del rango, ¿bien? Para acceder al primero, siempre con el 0. Vamos a ir avanzando, así llegamos con el tiempo también, ¿ok? Entonces, fíjense cómo utilizando la anterior, ahora yo le podría decir a esta nueva lista que me pase el elemento en la posición 0, o si lo quiero ver desde atrás para adelante, que me pase el elemento en la posición menos 5, ¿bien? Si yo sé la cantidad de elementos que tiene esta lista, yo podría definir simplemente estos valores numéricos y decirle, mira, si vos vas a recorrer la lista de adelante hacia atrás, te doy los valores positivos si se quiere, y si lo vas a recorrer de atrás hacia adelante, los valores negativos. Entonces, fíjense cómo este ejemplo está muy bueno. Si yo quisiera acceder al elemento hola, si lo voy a recorrer de adelante hacia atrás, le apunto a la posición 0, y si lo voy a recorrer de atrás para adelante, le apunto a la posición menos 5, ¿bien? Serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, así. Lo mismo para el elemento false de esta lista en la posición 4, viéndolo en un sentido, y menos 1 viéndolo en el sentido contrario, ¿no? Esto pruébenlo ahí en el Jupyter Notebook, así lo pueden correr.
si yo conozco el dato, pero no sé su posición? ¿Hay forma de saberlo? Sí, ahí ya vamos a eso, fíjate. Eso también es muy interesante, porque, listo, supongamos que yo ya aprendí o yo ya sé crear estos conjuntos de elementos y me resulta muy útil poder conocerlos, ¿no? O sea, yo ya pude definir un conjunto de datos, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo, pero que representan un conjunto. ¿Qué pueden ser los conjuntos para nosotros, que son muy útiles dentro de programación? Los datos de un empleado, pueden ser los meses del año, no sé, hay diferentes tipos de conjuntos que en diferentes sistemas lo van a ver de una forma u otra, ¿no? Van a poder ver cómo representarlos. Ahora, ¿qué es muy interesante? Dentro de estos elementos, dentro de estos conjuntos, también se pueden iterar y se pueden ir pidiendo de a uno estos elementos. Fíjense, si yo le digo a esto, for elemento en una lista, y esta lista ya no es el range que teníamos antes, sino se convierte en una variable, ¿bien? Que contiene una lista efectivamente. Ahora, a esta variable que nosotros creábamos de elemento, en vez de asignarle los valores del range que le asignaba antes de 0, 1, 2 hasta el valor que yo le ponía, le va a ir asignando los valores de hola, 12, 5.0 hasta llegar al final de esa lista. ¿Qué hace exactamente esto? Va iterando sobre todos los elementos de esa lista que yo fui guardando. ¿Bien? Entonces, fíjense ahora cómo cuando él dice, para cada elemento en esta lista, imprímime ese elemento, lo que está haciendo simplemente es decirle, vas a guardar en la variable elemento cada uno de los valores estos, ¿no? Que va a ir iterando. Esta puede ser una forma resumida, pero ahora si quisieran utilizar el range, fíjense que también lo podrían hacer de esta forma. Decirle que van a estar en el rango del len de la lista, que esto sería como el tamaño de la lista, que devuelve la cantidad de elementos. Sí, ahora estamos enseñando esto de los vectores, serían conjuntos de datos dentro de Python. Bien, avísame si querés que repitamos algo y lo vamos viendo, ¿ok? Entonces tenemos dos formas. Por un lado vamos a iterar estos elementos simplemente diciéndole, mira, el valor o la variable que yo quiero iterar es esta, y por otro lado utilizando el range. Yo al range les pasaba un valor numérico y me devolvía todos los índices, sería acá. Y si yo le digo a esto, mira, imprimime el valor de la lista en tal índice, me va a ir haciendo exactamente lo mismo que del lado izquierdo. Esto que está acá, o sea, esto que está del lado izquierdo, es mucho más visto eh, como buenas prácticas, ¿no? Dentro de la programación. O sea, definir las cosas así de esta manera puede ser mucho mejor que verlo del lado derecho. Si de momento les resulta más cómodo hacerlo así, porque ya conocimos el range, no hay ningún problema. Fíjense, de todas formas, vamos a sacar exactamente lo mismo. Veamos si acá... eh, no, esto todavía no está acá. No lo pusieron aquí. Esto tiene más o menos algunas cosas, pero le faltan algunas otras. Voy a ponerlo yo de todas formas aquí. Fíjense si yo le dijera for elemento en lista, creo que le llamé, imprímime estos elementos, va a ir agarrando todos los elementos de la lista, perdón, elemento no lista. Va a ir agarrando cada uno de esos elementos de la lista y imprimiéndolos en orden, ¿bien? Uno detrás de otro hasta llegar al final de los elementos. ¿Qué es lo que hizo? Guardó en esta variable cada uno de los valores que estaban almacenados en ese conjunto, ¿bien? Ahora, les puede resultar a ustedes más práctico hacerlo con el range, si es que se sienten más cómodos y decir, para cada elemento en el rango D, y fíjense, esta instrucción es decirle que me diga la cantidad de elementos de esa lista. Si yo a esto lo hago así, y le digo imprimime el len de lista, fíjense, lo que me va a imprimir es la cantidad de elementos acá, ¿ven? 6 son la cantidad de elementos que está almacenando esta lista. Entonces, cuando ustedes le dicen en el rango del len de la lista, lo que le están diciendo es que le devuelva un range con la cantidad de elementos que tiene. ¿Bien? Ahora, a la hora de imprimir, en vez de apuntarle directamente al elemento, le digo que a esa lista me devuelva lo que está en tal posición. ¿Qué es lo que almacena las posiciones? La variable i sería en este caso. ¿Bien?
Y de esa forma obtengo exactamente la misma salida. Tanto esto como esto son dos formas de hacer exactamente lo mismo. Iterar sobre una lista, en este caso, sobre los elementos de una lista. ¿Bien? Así como estas, pueden haber muchas otras formas más. Siempre les recomiendo que las busquen y que las conozcan. ¿Bien? Acá en programación, por lo general, solemos pecar de hacer las cosas siempre de la misma manera, más que nada por desconocimiento y no por, no sé, por falta de ganas, ¿no?, de hacerlo así. Bueno, probado eso, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, una vez que yo ya definí la lista, le puedo agregar un elemento, bien, con la instrucción, esto, todo donde ustedes vean la palabra lista en este caso, después lo pueden cambiar por el nombre que ustedes le pongan a esa variable, bien, que definieron como una lista. Si hicieran lista.append, agregarían un elemento al final de la lista. ¿Qué agregarían? El elemento X, o sea, lo que ustedes pasen como parámetro aquí, ¿bien? Entonces, si yo le dijera esto, vamos a agregar el elemento al final, por ejemplo, un valor numérico, un 10 o lo que sea. Esa es una, ¿bien? Después tenemos el insert, que lo que hace es insertar un elemento X, ¿bien? El elemento este que ustedes pongan como segundo parámetro, en una posición Y. O sea que ustedes acá, en el primer parámetro, tendrían que decirle, mira, de esta lista, en la segunda posición, insertame este elemento, ¿bien? Diferente del append, que lo que hace es insertarlo al final de esa lista, ¿ok? Tenemos también .remove, que este es otro método, que lo que hace es quitar el primer elemento de la lista cuyo valor sea X. ¿Por qué dice el primer elemento de la lista cuyo valor sea X? Puede pasar, imagínense ustedes, que tengan, hayan guardado más de un valor. El remove no exactamente siempre en la posición 0. A ver, vamos por partes entonces. Y el insert te cambia el valor que había antes en esa posición. Sí, el insert lo que hace es mete el nuevo elemento en esa posición y desplazas todo una posición más, digamos, hacia la derecha. O sea, incrementa en 1 la posición de todos los que siguen. ¿Bien? Entonces, como que añade uno más en ese lugar. Y por el lado del remove, dice sería en la posición 0. No remueve el elemento en la posición 0 siempre. ¿Por qué? Lo que hace es remover el primer elemento, ¿ok? Elemento que encuentre de esa lista. Imagínense que nosotros tenemos algo como, esto creo que ya está para probarlo, así que sí va a ser bastante bueno. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ok? Fíjense. Acá tenemos estos tenemos unos valores, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, contar, este count le dice la cantidad de veces que aparece un elemento, esto le pasan un elemento dentro de un conjunto de datos, de un conjunto de valores, ¿bien? Esto por el lado del count. Después el índice, fíjate acá, para quien había preguntado, si ustedes hacen index y le pasan el valor de un elemento, esto les devuelve exactamente el índice donde se encuentra el elemento. ¿Qué puede pasar? Como decía hace un rato su compañero, yo por ahí conozco lo que quiero, pero no sé en qué lugar de la lista está guardado. Esto es muy común. Entonces index viene aquí a salvarnos para conocer la posición en la que está almacenado. Si no lo encuentra, eso también está es muy buena pregunta. Muchas de las cosas dentro de Python devuelven -1 cuando no encuentran algo. Fíjense, vamos a ver, acá tenemos range, le voy a poner, no sé, que me diga el índice de cualquier otra cosa. No se le voy a poner acá un pasado, así. Que me diga un índice de algo que no tiene elementos acá, ¿ok? Índice tira un value error en este caso y me dice, mira, no encontré eso dentro de la lista, o sea, no está ese elemento asado dentro de la lista de frutas, sería en este caso, ¿bien? ¿Qué pasa acá? Dentro de index, directamente te salta el valor, error de valor, digamos, que no lo encontró, y te dice, mira, o sea, ya esto te detiene la ejecución del programa, ¿bien? O sea que si yo voy a pedirle el índice de un elemento, tengo que asegurarme de que el elemento esté almacenado en esa lista, ¿bien? Vamos a ver por el lado del count. Si yo le pido acá, por ejemplo, que me devuelva la tangerina, ven que no está el valor tangerina acá, y yo le digo que me cuente cuántas tangerinas hay, me dice, ok, no encontré ninguna, eso está muy bueno, tiene el valor 0, pero
pasando a la posición 4. Fíjense que acá, si guardáramos 2 veces la palabra banana, acá está guardada una vez, y acá está guardada una vez más, ¿ok? Y yo acá puedo imprimir estas frutas. Y para esto, para quien había preguntado por lo del remove, si yo le digo a esto que me remueva a una de las bananas, la que va a hacer no es exactamente remover la primera, sino la primera que encuentre, ¿ok? Entonces va a remover la banana que está en esta posición, pero va a dejar la segunda, en este caso, ¿ok? Si yo lo hago así, fíjense que vuelvo a imprimir fruits acá. Y tenemos que desapareció la primera aparición de ese elemento. Sí, también el count estaría bueno. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos siempre? Yo hago lo siguiente. Quiero saber si hay un elemento dentro de un conjunto, le hago el count, que es como dice su compañero. Entonces, si esto me devuelve un valor distinto de 0, o sea, si me devuelve que encontró al menos 1, ahí ya le pido el índice. ¿Ven? No pido el índice de primeras, porque por ahí no sé si ese elemento se encuentra dentro del conjunto, y eso puede causar algún problema, digamos. ¿Bien? Esto es pasarle un índice, o sea, decirle, encontrame este elemento, pero empezando desde la posición 4. O sea, yo ya sé que en la posición 4 había una banana, hay otra más, se encuentra otra más, empezar desde ahí a contar para ver si hay alguna más. Entonces me devuelve la segunda aparición sería, ¿ok? O la primera aparición después de haber empezado, digamos. Vamos a ver, esto de los métodos sí es muy importante. El reverse lo que hace es dar vuelta exactamente un conjunto. Bien, tenemos el append, que habíamos visto que nos permite a nosotros agregar un elemento. Por ejemplo, si tenemos las frutas, si yo le digo que me añada un grape aquí, al final de la lista, fíjense cómo añade un elemento más. Bien, esto al final. ¿Ok? ¿Qué otros métodos son muy útiles acá? Tenemos el sort por un lado y el pop por otro. ¿Qué es lo que hace el sort exactamente? Fíjense, nos va a ordenar a nosotros por algún parámetro que nosotros podemos definir. Después investiguen acerca del sort porque es muy útil. Nosotros le podríamos decir a esto, ordename, por ejemplo, las frutas. En este caso las ordenó en orden alfabético, fíjense. ¿Ven? Entonces yo les paso esto todo desordenado. Por ejemplo, acá hay varias frutas, y yo si quisiera le podría poner en español nomás una naranja, así. Entonces si le digo que me imprima o que me ordene, fíjense cómo acá, perdón, acá tengo que definir que fruits va a ser eso. ¿Ok? Entonces esas frutas las ordenó en orden alfabético, y ahí colocó la naranja por detrás del kiwi y antes de la orange, digamos, con O. ¿Bien? Entonces, sort nos va a ayudar a ordenar un conjunto de datos por algún parámetro. Dentro de estos paréntesis, ustedes pueden indicarles el parámetro, después investiguen un poco y decirle, mira, los va a ordenar de forma alfabética, de forma numérica, si empiezan con tal letra o cosas así. ¿Bien? Eso lleva su tiempo, pero es muy, muy útil. Y luego fíjense, si yo tengo acá esto, tengo los valores fruits, así, y le pido un fruits.pop a esto, me saca el último valor. Pero si yo imprimo nuevamente fruits acá, lo hice ahí está. Si yo le digo que me vuelva a imprimir ese conjunto, la pera, que era el último elemento, desapareció de la lista, digamos. O sea, ¿qué es lo que hace pop? Cuando yo hago un conjunto punto pop. Lo que estoy haciendo es decirle, devolveme el último valor, ¿bien? Devolveme el último valor y sacalo del conjunto de datos. O sea, me lo devuelve para que yo haga algo con la pera, en este caso, y lo sacó. Push para añadir cosas. Facundo. Eso. O el push, ok. Es parecido el push, fíjate que acá se llama append dentro de Python. Si vos haces un punto append, le podrías decir a esto que añada un nuevo elemento, y lo que va a hacer es añadirlo al final de este conjunto. ¿Bien? No es el único, porque después tenés también el insert, ¿bien? Que el insert agarra una posición y lo pone ahí al elemento. ¿Bien?
Esto, desde ya les digo, qué es muy bueno hacer con esto de las listas y todos los métodos asociados a las listas? Probar, ¿bien? Hay una página donde estás, porque hay muchos más, o sea, no son solamente estos. Estos son listas. Y desde acá ¿dónde está? Este no es Python, no. El libro de Python, este. Esta página tiene algunos de los más utilizados con ejemplos muy, pero muy buenos, ¿ok? Para que los vayan viendo y vayan interactuando con esto de las listas. Porque estos métodos, aunque ustedes no los crean, les pueden ahorrar mucho tiempo de lógica dentro de sus programas, porque, por ejemplo, imagínense que ustedes le dicen ordenar, o que un ejercicio sea ordenar todos los elementos de una lista por orden alfabético, ¿bien? Ya hay algo que hace eso, que es el método sort, y por desconocimiento, quizás yo me invento toda una lógica detrás de esto, que me permite, o que me hace exactamente lo mismo que un método que ya existe, ¿bien? Entonces, desde ya les digo que a nosotros los programadores muchas veces por desconocimiento, y no está mal porque son un millón de cosas las que existen, nos suele pasar que queremos hacer las cosas siempre de un método sistémico y repetitivo, bien, que ya conocemos y que nos resulta cómodo para nosotros. Pero siempre es bueno expandir y conocer un poco más para ahorrarse tiempo, ¿no? En hacer todo este tipo de cosas. Vamos a ver. Esto sí está muy bueno dentro de las listas, que es el método o sea, no es un método, sino la función de poder hacer un slicing. ¿Qué es exactamente hacer un slicing? Es agarrar una porción nada más de una lista, porque no me interesan, por ejemplo, todos los elementos, ¿bien? En este caso, fíjense, tiene la lista donde guarda o almacena todos estos elementos, 50, todos son valores numéricos, y le dice, yo quiero la lista, y antes donde le pasaban un solo valor y les retornaba un elemento, ahora si le pasan dos valores separados por dos puntitos, lo que van a hacer es acotar o cortar, digamos, un segmento de esa lista, indicándole los índices exactamente de lo que ustedes quieren. Fíjense que cuando le dicen dame lo que está en la lista desde el primer índice hasta el índice 5, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el que empieza en el primer índice es el valor 70, después 2, 3, 4 y 5, y acá pasa lo mismo que pasa en todo Python, digamos. Te da el valor que vos le pusiste aquí menos 1. Entonces no llega nunca hasta el último valor, siempre entrega el anterior, digamos. Sería hasta el 4, donde va a llegar ahí. ¿Bien? Entonces cortó la lista desde el 70 hasta el 90, porque yo le dije, mirad, en estos índices son exactamente, o están los valores que yo necesito de esa lista. ¿Bien? Había un método que era el reverse para dar vuelta una lista, y dice, el slicing va a recorrer los elementos de la posición inicial hasta n-1, ¿bien? En este caso, para el ejemplo, pero a ver, tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdate que empiezan en 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Sería en este caso el 10, el de la posición número 5. Acá. El 1 sería el valor 70, y así 2, 3, 4 y 5. El 5 sería el 10, y el valor final menos 1 es el 90. Así. Esto a mí me hizo doler mucho la cabeza cuando empecé, porque yo venía de otro lenguaje donde empezaban a contar en unos, digamos. Entonces, ningún ciclo for me funcionaba, quería hacer un slicing y no me servían. Quería hacer otras cosas donde yo empezaba a contar desde 1 y todo empieza desde 0 en Python. Si vienen desde otros lenguajes, utilicen ese conocimiento que ya tienen, digamos, de que se pueden hacer estas cosas, pero bueno, siempre respetando, ¿no? Que Python empieza en 0 y termina en lo que yo le puse menos 1, digamos. Esto es más o menos una regla de Python, de que todo termina en el valor que vos les pongas, menos 1 siempre, ¿bien? Es como que nunca llega hasta el final de ese valor. Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos también esto. Nos van a permitir realizar saltos. ¿Por qué? Podemos decirle de alguna forma, yo quiero, así como habíamos hecho con el range, bien, que al range le decíamos, vas a empezar en este valor, vas a terminar en este, y me vas a ir dando los saltos, o sea, vas a ir iterando entre esta cantidad. Al slicing también le podemos decir lo mismo, vas a empezar en este, vas a terminar en el segundo valor que me pongas, y tu salto va a ser de 3 en 3, sería en este caso, ¿bien?
Entonces, para este caso en particular, tenemos que empieza en el valor 1, termina en el valor 5, que sería el 4 en realidad, acá, y va a ir saltando de 3 en 3. Entonces va a mostrar el 70, 1, 2 y 3, y muestra el 90 al final. ¿Bien? Eso es como el salto. Desde ya les digo, esto es mucha práctica, o sea, hay que meterle bastante, porque después cuando ya empiezan a tomarle un poco de forma, estos se hacen bastante cancheros, digamos, y les resulta muy interesante. Vamos a probarlo porque esto está dentro de la parte de la teoría que nos dieron a nosotros, y fíjense, acá les quedan esto del slicing, ¿bien? Uy, esto tendría que haberlo visto. Fíjense, tenemos la LST va a ser la lista, fíjense que acá les pone el nombre o el identificador que a ustedes les resulte más cómodo, ¿ok? Después, si alguien quiere, les puedo compartir algo acerca de las reglas o la nomenclatura que tienen estos nombres o estos identificadores dentro de Python. Acá él dijo que iba a empezar en 1 y terminar en 5. Yo le podría decir, bueno, vas a terminar en 6 y me daría un elemento más, el valor 10. ¿Bien? Ahora fíjense cómo... cuando yo corro esto tengo los mismos valores, pero ahora tengo una lista que empieza en 1 y termina en 9 con valores ordenados. ¿Bien? La lista original va a ser exactamente eso. Y ahora empiezan las listas hechas con el slicing, digamos, de rebanadas. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Una lista que empieza en 3 y termina en el valor 9 y que va saltando de 2 en 2. Entonces, una lista que empieza acá, ¿bien? Perdón, en el 4, porque empieza en 0 siempre en Python, termina en el valor 9, que sería este menos 1, en el 8 en realidad, y que va saltando de 2 en 2. Entonces tenemos 4, 6 y 8, así, ¿bien? Luego en la siguiente, esta también está bastante interesante, es decirle, si ustedes no le ponen los valores a esto, lo que les están diciendo exactamente es que empiecen el primer valor y que terminen el último. ¿Bien? Si ustedes no le indican exactamente los valores, fíjense acá, le están diciendo vas a empezar en el primero, vas a terminar en el último, y vas simplemente a saltar de 2 en 2. ¿Bien? Entonces, esta sería, tendríamos el resultado de todos los números impares, desde el 1 hasta el 9. ¿Bien? De la misma forma, si yo no le pongo absolutamente nada, tengo una lista donde el paso empieza en el primer valor, termina en el último, y tengo como 0 el paso, el salto, digamos, o como 1 en realidad. Entonces me toma todos los valores. Esto sería hacer una copia exacta, digamos, de la misma lista. ¿Bien? Ahora, nos preguntaba hace un ratito, fíjense, ¿qué sacaría exactamente esto? Digamos, ¿qué mostraría esto dentro de la lista? Si yo digo que empieza en 1, termina en 5, y el paso es 6, digamos, que está fuera de rango, ok. A ver, esto lo podríamos probar, no sé si está exactamente esto aquí. Ahí está. Entonces le digo a esto que empiece en 1, que termine en 5 y que se vaya así. Fíjense que lo que nos mostró aquí es muy, pero muy raro, y de esto van a tener que investigar un poquito. ¿Por qué? Fíjense, lo que hice es, voy a empezar en el valor 1 y voy a terminar en el valor 5, ¿ok? Que sería exactamente este, el 4. Ahora, el primer valor sí lo va a mostrar, ¿bien? A ese siempre. Y después cuando intenta hacer 6 repeticiones, pero en una lista de 5 valores nada más, se va fuera del rango. Entonces muestra solamente el primero, ¿bien? Ojo con eso ahí. Está, el primero siempre lo va a mostrar si es que existe. Exacto, la primera se va a cumplir, que encontró el primer índice, el último también está, pero el paso excede al índice, al máximo índice, ¿verdad? Entonces, ojo con eso ahí. Bueno, estamos entonces con esa pregunta. Después pueden probar algunas otras cosas, ¿bien? ¿Por qué? Dentro de estos slicing, como habíamos visto, tenemos índices positivos para recorrer de izquierda a derecha o desde el inicio hasta el final de la lista o del conjunto, pero índices negativos para recorrerlos desde el final hacia adelante. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense cómo acá le digo, mira, vas a ir desde, tenemos acá, fíjense acá le pusieron las posiciones de cada uno de los elementos, recorriendo de atrás hacia adelante, ¿bien? Y si yo le digo, vas a ir desde lista -5, hasta lista -1, le estoy diciendo que tiene que ir desde este elemento hasta este, ¿bien?
Ahora, ¿qué pasó? Menos 1 siempre es ese valor menos 1, entonces termina en el 10 nada más. Y nos muestra exactamente esto, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si lo doy vuelta a esto y imprimo lista que empieza en menos 1 y termina en menos 5? Vamos a ver. Esto sería lista que empieza en menos 1 y termina en menos 5, ¿ok? Y vamos a correr. Fíjense que lo que nos hace va a ser como imprimir una lista vacía, ¿bien? En este caso, 50 tenemos los mismos valores, sí. Una lista vacía porque simplemente no se cumplen, ¿no? Estas condiciones, si se quieren llamarlo así de alguna forma. Bien, o no encuentra esos índices para ir desde este valor que está mucho más adelante en la lista hasta este. Bien, ¿qué es lo que sí se puede hacer? A ver, esto si lo hacía así. Sí, 30, 50, 70, 10, y si esto lo ponía así. Fíjense, si ustedes le dicen a esto que van a ir desde, o sea, que van a empezar al final, que van a ir hasta el principio y van a hacer el salto en reversa, esto es otra forma de hacer un reverse, digamos, de una lista. ¿Ven? Simplemente decirle, vas a ir iterando de forma negativa, digamos, a estos valores. Bien, esta es otra forma, se las dejo aquí. Se las dejo ahí para que después la puedan ver. Bien, bueno, así de esa forma, entonces, tiene que quedar muy claro acá. Yo puedo recorrer, primero, puedo definir un conjunto de datos. Bien, ese conjunto de datos no siempre debe estar formado por el mismo tipo de datos. Puedo ponerle tantos tipos de datos como a mí se me ocurran y tantos valores como a mí se me ocurran. Bien, ahora, una vez que yo ya aprendí a armar los conjuntos, estos como listas, vamos a empezar a hacerle o aplicarle métodos, si los necesitamos, obviamente. Puedo remover, puedo agregar, puedo ordenar, puedo modificar, puedo eliminar elementos, cada uno con su nomenclatura, ¿ok? Agarro el identificador, le aplico el método con un punto algo y entre paréntesis un parámetro, si es que lo necesitas, ¿bien? Porque estos métodos también tienen sus parámetros. Investiguen un poco acerca de eso, esto le va a dar un plus, digamos, a la calidad, digamos, después de su código, ¿bien? ¿Qué llevan en los parámetros estos métodos que habíamos visto hace un rato? Del append, remove, insert, sort, pop, todos estos, ¿bien? Una vez que ya vimos que le podíamos hacer cosas a las listas y modificábamos sus valores, vimos también que podíamos separarlas en porciones con esto de los slicing y decirle, mira, yo quiero exactamente esto, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿bien? Entonces, hasta ahí vamos como un resumen. Sí, los métodos, esos son funciones, ¿bien? Porque lista es o sea, después ya lo vamos a ver, pero es un objeto y dentro de ese objeto tiene todas esas funciones asociadas, ¿bien? Ya están nativas dentro de Python, entonces nosotros simplemente las llamamos y las utilizamos para poder hacer cosas, ¿bien? Pero por ese lado sí, son exactamente funciones, Aaron. Y como todas las funciones van a tener más de un parámetro, que con diferentes parámetros pueden hacer distintas cosas, ¿no? Así que ahí van a ver que pueden hacer eso también. Dice, vamos a invertir la lista usando slicing. Acá tenemos una lista y el resultado esperado era esto. Esto es lo que vimos hace un ratito, digamos, cuando le puse 2 puntos y menos 1, que la daba vuelta a la lista y la podían rebanar o hacer un reverse, digamos. Bien. Dentro del código, vean que, o sea, de la lógica, van a ver que hace algo parecido, el método reverse, digamos. ¿Bien? Simplemente agarra el último elemento, crea una nueva lista, los va poniendo de a uno desde el final hacia el principio, y después te entrega ese nuevo elemento. ¿Bien? Vamos a ver. Bueno, visto las tuplas y habiéndolas mencionado, ahora vamos a ir avanzando, perdón, habiendo visto las listas, que eran estos elementos, estos conjuntos de elementos mutables, vamos a ir ahora por las tuplas, ¿bien? Y estas tuplas van a ser también contenedores de elementos separados por comas. ¿Por qué tenemos más de una forma de agrupar estos conjuntos de datos? Porque cada una va a tener una particularidad. Tenemos listas, tuplas y diccionarios, que son los más útiles, después tenemos también sets y otros conjuntos, ¿no? Pero listas, tuplas y diccionarios lo van a utilizar en casi todas sus aplicaciones. Entonces, vamos a ver esto.
Tenemos esto que es un contenedor de elementos, también separados por comas, o sea que yo voy a ir separando la cantidad de elementos o los diferentes valores por comas simplemente. Bien, estas tuplas van a ser inmutables, ¿ok? Ya vemos un ejemplo de por qué las tuplas son inmutables, y dice normalmente contiene una secuencia heterogénea de elementos que son accedidos por medio de un índice. A las tuplas también vamos a acceder por un índice, pero a diferencia de las listas, las tuplas me van a servir mucho para cosas que ya están definidas. Si se quiere, pero que no se debería, pero solamente para la practicidad vamos a utilizar la palabra constantes, son conjuntos de datos constantes y que no van a cambiar, digamos, en el tiempo o en sus aplicaciones. ¿Qué puede ser un conjunto que no cambie? Nadie va a venir y decir, mira, vamos a tener 13 meses ahora, ¿ok? Entonces yo podría elegir una tupla para almacenar los meses del año o los días de la semana. O, por ejemplo, no sé, eh, diferentes cosas que no van a cambiar, digamos, en la cantidad de elementos que van a concebir. No van a existir, bueno, creo que sí existió, digamos, después un nuevo signo del zodiaco, pero cosas así que no van a agregar o desagregar elementos en algún momento de su aplicación. Bien, fíjense, por el lado de las tuplas tenemos dos formas de definirlas. Unas pueden ser simplemente diciéndole a esto, estos son los elementos, bien, un solo nombre de variable, y del lado derecho serían todos los elementos que van a ir separados por comas, o también utilizando el constructor tupla, así como vimos lo del constructor lista. Bien, eso también podría ser una forma. Que identifica estas tuplas, también las pueden encontrar entre corchetes, ¿ok? Perdón, entre paréntesis en vez de corchetes, acá dentro de Python, ¿bien? También tenemos estos conjuntos o set, ¿bien? Que va a ser un contenedor que no está ordenado, ¿bien? Y puede tener diferentes elementos, y dentro de esos elementos no hay ninguno que esté repetido. Eh, Como ya les comenté, digamos, cada uno de estos conjuntos, o por qué existe más de uno, pues yo podría decir, mira, utilicemos listas para todos y le creemos cosas a las listas que hagan de todo, ¿bien? Es precisamente por la aplicación que tiene cada uno y las reglas que siguen cada uno de estos contenedores que van a ser utilizados en la aplicación de uno u otro tipo, digamos, de resolución de problemas, ¿bien? ¿Qué tiene esto de los sets? Dice, como es un contenedor sin orden, o sea que no hay ningún tipo de orden, los conjuntos no van a registrar ni posición ni el orden de inserción. ¿Bien? O sea, y ahora si no registran ni la posición ni la inserción, ustedes se preguntarán cómo para encontrar los elementos. Entonces, o sea, si nosotros hemos visto que en las listas y en las tuplas, yo le decía, dame el elemento del índice 0 y me devolvía el primer elemento. Dame el elemento del índice 100 y me devolvía el elemento que se encontraba en esa posición. ¿Ok? Ahora, estos conjuntos, estos sets, dice, este tipo de dato en particular no soporta el indexado, ni tampoco estas operaciones rebanadas de slicing. O sea, yo no le podría decir, dame este pedacito del conjunto, si no tienen, digamos, una posición clara dentro del conjunto los elementos, ¿bien? Ni tampoco otras capacidades propias de una lista o de unas tuplas, digamos, en algunos casos que se comparten. Fíjense, estos sets se van a construir de dos maneras, ¿bien? Una va a ser usando una lista de elementos separados por comas entre corchetes, ¿bien? O sea, tenemos acá valores, 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 y a todos estos los vamos a ir separando por corchetes, ¿bien? También vamos a utilizar el constructor set, o sea, yo le podría decir variable igual a set, y pasarle acá un argumento como una lista, una tupla o una cadena simplemente, ¿bien? ¿Por qué los conjuntos no me dejan a mí pasarle un entero o pasarle un flotante? O sea, hace un rato vimos que yo quise hacer un lista y pasarle el valor 5 y me decía, el elemento no se puede iterar. Bien, entonces lo que está tratando de decirme es que si yo quiero convertir una lista, tupla a set, set a lista o lo que sea, tiene que ser algo que sea un conjunto, o que al menos sea, por ejemplo, una cadena como tenemos acá, que es un conjunto de caracteres, bien, una cadena. Entonces, lo que está pidiendo es exactamente eso. Por eso no le podemos pasar un tipo de dato entero aquí. ¿Bien? Esta es otra forma, y ahora vamos a ver, fíjense, si yo no puedo hacer estos con los sets, entonces, ¿cómo hago para encontrarlos una vez que yo los tengo? ¿Ok? Dice, dentro de los sets tenemos dos cosas. Una es la cardinalidad,
que va a retornar el número de elementos que tiene ese conjunto, o sea que ustedes le podrían decir, dame el len de ese set, de ese conjunto, y les va a retornar la cantidad de elementos, ¿bien? Y ahora la pertenencia. Esto es muy importante, y se va a comprobar que el elemento está incluido o no en el conjunto. ¿Vieron cuando hacemos, o cuando iterábamos con el ciclo for y le decíamos for elemento en lista, y imprimime todos los elementos, un print de elementos, ¿bien? Ese elemento en lista es algo parecido a la pertenencia, digamos, es exactamente lo mismo en realidad, para que no es parecido, es lo mismo. Yo le digo elemento en conjunto y esto devuelve un true o un false, ¿bien? Después pruébenlo con una variable y van a ver si diciéndole que tal elemento se encuentra en ese conjunto, le va a devolver exactamente un valor booleano para decir si está o no, si tiene pertenencia o no al conjunto, ¿bien? Ahora, ¿qué más se pueden hacer con los conjuntos? Añadir o eliminar elementos, ¿bien? O sea, el conjunto, el set, es mucho más abstracto que la lista y las tuplas para nosotros por ahí, ¿bien? ¿Por qué? Porque primero no lo podemos encontrar a los elementos por índice, y eso es muy útil para nosotros que necesitamos tener cierto orden, digamos. Y por otro lado, estos set simplemente es una abstracción en la que lo podemos decir, yo te agrego o te saco cosas y después puedo corroborar si están o no están dentro del conjunto. ¿Cómo estén dentro del conjunto? Hagan de cuenta que ustedes, en vez de tener como en las listas una cajita ordenada, que sería tener una cajita con espacios y yo voy guardando las cositas ahí, ahora tienen una caja grande donde meten todas las pelotitas, ¿bien? Y ya no pueden encontrar y decirle, dame la pelotita que está en la posición 1, simplemente pueden decir, ¿está o no está esa pelotita dentro del conjunto? ¿Bien? Así que es un poco más abstracto este concepto, pero es muy útil también en algunas prácticas. Los pop, no recuerdo bien si el pop lo podía utilizar dentro de los set. No recuerdo bien la verdad. Podía probarlo a ver si es así, pero el pop te devolvía el último elemento del conjunto, así que a ver, vamos a ver, por acá tiene que estar. Con este, tuplas. Acá les dejo algún ejemplito de esto de las tuplas. Fíjense. eh, a ver. Ahí está. Fíjense que acá separa las tuplas por comas, pero también las tuplas podrían estar separadas así, o sea, las van a encontrar así también en algunos tipos de ejemplos, que son entre paréntesis todos los elementos, ¿bien? De cualquiera de las dos formas, esto es una tupla. Separar los elementos y asignarlos a una sola variable, todos separados por comas, ¿bien? No está el ejemplo acá de... No están los diccionarios, no. A ver, conjuntos. Acá creo que decía conjuntos. Creación de diccionarios, conjuntos. A ver, fíjense acá. Estos son los sets, esto de los conjuntos. Quiero ver si, a ver, veamos si a este C le puedo hacer un pop. Print s.pop. No me recuerdo, creo que esto es muy de... Sí me deja hacer, aplicarle el método pop dentro de este conjunto, de este set. Me imagino que será por esto del sentido de pertenencia. Bien, ya como estén ordenados dentro de estos, yo no le podría decir a esto algo así, creo. ¿Ven? Esto ya no le gusta, digamos. Yo le dije que me imprime la posición 0 del conjunto este, perdón, así. Y no puedo decirle esto que me lo imprima por posiciones. No entiende eso, básicamente. ¿Ok? Pero el pop sí. O sea, debe haber un método ahí, pop, que te entrega un elemento. Pero quiero ver lo siguiente. El pop. Esto, si yo le aplico el pop, debería ir entregando... No, sin, algo de alguna forma debe estar estructurados para que te entregue siempre ese valor, digamos. Acá no podemos hablar de último o primero, acuérdate que no tienen un orden, digamos, pero sí deben tener alguna estructura o alguna forma para que siempre me esté devolviendo el 1, este pop, ¿ok? Pero, sí, o sea, creo que no es remove, es discard dentro de esto, elimina el conjunto. Pero pueden probar algunas de las cosas que vemos de las listas en estos sets, ¿bien? Que es un poco más abstracto el concepto. Y verlo. No son exactamente la misma, no tienen la misma nomenclatura. Vimos que en las listas esto era un append y esto un remove. Acá tenemos add y discard, ¿bien?
Ahora vamos por los diccionarios, porque estos sí son muy, pero muy utilizados, ¿ok? Ahora, fíjense lo siguiente. Ya vimos esto de los conjuntos o los sets, que van a ser simplemente una bolsa donde le vamos a guardar todas las cosas que nosotros queramos y no vamos a saber cómo encontrarlos en sí por el índice, ¿bien? Simplemente vamos a decir, ¿está o no está dentro de ese conjunto el valor o el dato que yo quería guardar? Ahora, los diccionarios tienen un concepto diferente. Estos diccionarios, como dice acá, van a ser un contenedor de pares, ¿ok? Una clave y un valor. O sea, yo tengo una clave le vamos a llamar una llave, para acceder a un valor, ¿bien? Dice, con el requerimiento de que las claves tienen que ser únicas dentro de un diccionario. ¿Por qué? Ahora nosotros nos olvidamos por un momento el concepto este de que solamente puedo acceder a valores de elementos por índice o por posición, y ahora vamos a tener un concepto nuevo. Yo voy a guardar en un conjunto un par clave-valor, ¿bien? Que me va a permitir a mí guardar exactamente la llave con la que yo voy a acceder a ese valor, ¿bien? Si yo quisiera después decirle a este diccionario que me devuelva un valor, tengo que apuntarle a la llave para que me diga exactamente eso, ¿bien? Entonces, ahora ya no voy a tener índices ni posiciones, pero sí voy a poder conocer o decirle que me devuelva un valor a partir de su llave asociada o de su clave asociada, ¿bien? Estos tienen un indexado por claves. Esto quiere decir que los diccionarios asocian claves a valores. Yo cuando guardo tengo que guardar el par, digamos, clave-valor, y de esta forma se tienen acceso a los valores almacenados mediante las claves, ¿bien? Fíjense de qué se trata esto, miren, porque es un concepto muy, muy nuestro, digamos, es esto muy, muy de la vida normal, esto de un diccionario, ¿bien? Fíjense que cuando ustedes van al diccionario como tal y quieren saber el significado de una palabra, empiezan a buscar esa palabra por orden alfabético, por ejemplo. Y saben que, por ejemplo, si quisieran encontrar el significado, no sé, de la palabra, no sé, destreza, imagínense, van a ir a la palabra destreza y van a estar dentro de esa palabra, o sea, cuando ustedes encuentran esa llave destreza, van a encontrar el significado, bien, que sería el valor para nuestro caso. El mismo concepto del diccionario real, de la vida real, está llevado a la programación aquí y puesto de esta manera. Los diccionarios se van a construir de dos formas diferentes, fíjense. La más simple es encerrar una secuencia de pares, clave-valor, separados por comas entre llaves. Entonces, utilizando las llaves de los conjuntos de estos sets, ahora le voy a decir, va a ir una clave, dos puntos y un valor. O sea que esto de aquí es una secuencia de par clave valor. Bien, ahora fíjense, tenemos por este lado otra, porque ¿qué es lo que lo separa a todas estas llaves, a estos pares clave valores? Son las comas. Bien, entonces antes en los conjuntos simplemente guardábamos los valores y no teníamos una forma, o en los sets guardábamos los valores y no teníamos una forma de decirle pásame tal valor, digamos así, o pásame lo que contiene tal cosa. Bien, simplemente nos decía si estaba o no estaba dentro del conjunto. Ahora, si yo quisiera acceder acá al valor 1, le podría decir, mira, dame el valor que contiene clave 1 y me va a acceder a este valor. Bien, es exactamente el mismo concepto del diccionario real o de la vida diaria, ¿no? Ahora, también podemos utilizar el constructor, esta de la clase dict. De momento practiquemos con los primeros, ¿bien? Esto de los constructores de las clases ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos programación orientada a objetos, así no se les hace un nudo en la cabeza. Pero por ahora, simplemente utilizando la nomenclatura normal, ustedes podrían acceder a ese par clave valor, ¿bien? Vamos a ver en el ejemplo qué es lo que nos tienen acá. Miren, dice, primero vamos a ir a ver qué es lo que definen ellos. Acá está un poco más arriba los diccionarios, está un poquito mal ordenado, pero se entiende. Bien, fíjense. Acá qué es lo que definen. Por un lado la clave, que en este caso es un valor numérico, y por el otro lado el valor. ¿Qué es lo que separa clave-valor? Del lado izquierdo de los dos puntos tenemos la clave y del lado derecho el valor, dos puntos. ¿Qué puede ser un valor de una clave? Solamente una variable de tipo simple, una variable de tipo simple, no. Acá ustedes podrían meter una lista que contenga más cosas, ¿ok? Por ejemplo, un nombre que contenga un apellido, así, ¿bien? Y que contenga muchas cosas más, una edad, 22, una altura, qué sé yo. Bien, entonces, la clave para acceder a todo este valor va a ser 1 en este caso, ¿bien? Entonces, si yo le pido a esto D,
me va a imprimir exactamente todo el contenido en mi diccionario, que está envuelto entre estos corchetes, ¿no? Ahora, si yo ahora le digo que me imprima, fíjense que también puedo crear diccionarios vacíos, que después le puedo ir agregando claves de pares valores a medida que vayan apareciendo, ¿bien? Pero fíjense, si yo creo esto, puede ser un diccionario vacío, lo puedo crear yo a mano y ir poniéndolo de esta manera. ¿Qué es un buen tipo de diccionario para empezar? El siguiente, fíjense. Lo puedo ir separando así. 2, es donde cada uno de estas claves me acceden al valor escrito, digamos, al valor en string de esa clave, ¿ok? Entonces lo vamos a poner así, y ahora cuando lo imprima, la clave 1 accede al valor 1, la clave 2 accede al valor 2, bien, y así, para tener cierto orden, ¿no? Ahora fíjense cómo, si yo a esto luego le digo lo siguiente, también podría ser al revés, digamos, tener un valor en este tipo y tener, fíjense que acá no hace falta, también esto es muy interesante, no hace falta ponerle a la clave, si es que es un nombre, como una string. Después ya Python se encarga de convertirlo en una string acá. Fíjense que en la primera no puso 1, 2, 3, o sea, simplemente le pone el nombre de la clave, pero acá Python se lo hace de forma automática, digamos, lo convierte a una string a cada uno de estos, ¿bien? También le puedo decir a esto, mira, tenemos los pares de claves valores, así, y yo decirle que van a ser unos string. Luego tenemos estos valores encerrados entre llaves, que les llamo acá, que también son muy interesantes, ¿bien? Cada uno de estos es un par clave valor, así, cada uno de estos, ¿bien? Y por último, podemos tener el diccionario vacío, usando el constructor, que esto es dentro del constructor, si no le pasan nada, les crea un diccionario vacío, ¿bien? Que es exactamente lo mismo que poner esto, así, en su nomenclatura, ¿bien? Ahora vamos a ver, ya creé los elementos, o sea, yo ya creé mi diccionario con todos sus pares claves valores, y ahora lo que voy a hacer es empezar a acceder a cada uno de esos elementos, ¿bien? ¿Por qué? Me interesa, por ejemplo, saber qué valor contiene tal llave. Ahora, dice, el acceso se va a realizar mediante indexación de la clave. Yo tengo que conocer las claves o las llaves que acceden a los valores. Para ello simplemente vamos a encerrar entre corchetes, fíjense acá, entre corchetes, la clave del elemento. En caso de que la clave no exista, se va a lanzar este key error, que es una excepción como el value error que nos tiraba el index, ¿bien? ¿Qué tenemos aquí? Fíjense que antes, si yo tenía una lista y entre corchetes le pasaba un índice, me devolvía el valor que encontraba en ese índice, ¿ok? Ahora, si yo tengo un diccionario y entre corchetes le paso una clave, me tiene que devolver el valor que hace referencia a esa clave. Vamos a probar esto, porque cuando lo probamos ya van a ver cómo queda. Fíjense, yo acá defino este diccionario, y cuando yo entre los paréntesis, entre estos corchetes, perdón, le paso una llave, me devuelve el valor que contiene esa llave. Bien, ahora, cuando yo le pongo algo que no existe, por ejemplo, acá podría, ahí, así, cuando yo le paso algo alguna llave que no está dentro de mi conjunto, que no está dentro de mi diccionario, me dice que hay error, digamos. No encontré esa llave dentro de tu conjunto. No hay ninguna llave que contenga algún valor. Ni siquiera existe la llave de momento, ¿ok? Entonces, simplemente con cosas conocidas, como por ejemplo la llave 1, me va a devolver el valor 1. Entonces, mismo concepto. Dentro de los corchetes, antes le pasaba índices que me daba el elemento que encontraba en esa posición, y ahora le paso llaves que me van a devolver el valor que está asociado a esa llave. ¿Bien? Es un diccionario, tal cual como el de la vida real, digamos. Ustedes quieren encontrar el significado de una palabra, lo que tienen que hacer es buscar la palabra y van a encontrar el resultado o el significado, que para nosotros sería el valor, ¿bien? Haciendo la analogía. ¿Se puede acceder a la llave con el valor? También. Fíjate que, mira, dice, devuelve, bueno, acá tenemos algunos ejemplos que también se puede acceder a la llave con un valor, ya ahí lo vemos cómo hacemos, mira.
Dice, esto, también tenemos algunos métodos como este get, que devuelve el valor correspondiente a la clave. En caso de que esta clave no exista, devuelve el segundo argumento. Si no se proporciona argumento, se devuelve el valor vacío, digamos. Fíjense que yo le digo que a diccionario me haga un get de este valor 1, así, lo primero que hace es ir a buscar el elemento de esa clave, ¿ok? Ahora, si yo le paso esto, dice devuelve 4 como valor por defecto si no encuentra la clave. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer acá? No existe dentro de mi diccionario la clave 4, pero yo le podría decir a get que si no la encuentra, en vez de devolverme un key error, fíjense, así, uy, creo que ya lo corrí. Perdón, es este el que tengo que... Sí, y este también. Fíjense, si yo lo pusiera así, me va a decir no porque no encuentro absolutamente nada, ¿ok? Ahora, si ustedes le indican acá que el valor que tiene que devolver, por ejemplo, es 4, cada vez que haga referencia a esa llave, lo va a devolver, ¿bien? Vamos a ver, acá debe estar esto que preguntaba su compañero, acerca de cómo... no, creo que lo vamos a encontrar un poco más adelante. A ver si yo en vez de pasarle esto, paso esto, no lo encuentra. Aquí no, por acá tiene que estar. Vamos a ver la parte de la teoría. Si está por acá, lo vamos a encontrar. Bueno, esto es lo que vimos del 1. Recorrer las claves también, porque todos estos elementos, todos estos conjuntos que guardan cosas, son muy ricos, si se quiere, para nosotros a la hora de poder iterarlos, ¿no? Y de poder recorrerlos, ir viendo paso a paso qué valor están guardando cada uno de estos conjuntos. Para esto le podemos hacer lo mismo, fíjense, le digo for para cada clave en el diccionario, y a diccionario le agrego este método que es .case, ¿bien? Donde case me va a pasar todas las claves, digamos, de este diccionario, ¿bien? Entonces yo les podría decir que a este case, dentro de clave, perdón, guarda todas las claves de este diccionario. Entonces va a ir imprimiendo todas las claves. Recorríamos el diccionario por las claves. Si yo hago values, es diferente. En vez de recorrer las claves, lo que le estoy asignando a la variable valor es todos los valores de ese diccionario. Solamente los valores cuando hago values y solamente claves cuando hago case. Bien, ojo con eso. Ahora, si quiero ambos, si quiero un par clave-valor, ven, fíjense acá tengo que crear dos variables, for clave, valor, en este diccionario .items. Items lo que hace es devolverme en la variable, en la primera variable todas las claves y en la segunda variable todos los valores. Entonces acá podrían imprimir todo el par clave-valores. Bien. Bueno, acá son algunos ejemplos, pero vamos a probar lo otro. Y esto, ya que no me lo acuerdo, lo voy a buscar. Primer valor, y esto, ¿dónde está? Estas son las llaves, las llaves. Al parecer no estoy por acá. Vamos a ver las llaves. Ítems. Tendría que ocultarle a cada uno de los ítems y después a esos ítems hacerle corresponder la clave. No, esto no es así. Había un método que me devolvía directamente la clave si es que se la encontraba. A ver. Eh, la clave bueno, en Python. La clave por valor. Diccionario.case.items values. Ok, boludo, detear los dos. Lista de llaves. Lista de llaves.
Sí, no me acuerdo ahora cómo es exactamente esto. Te dan los dos ítems. Ah, ok, creo que, a ver, si el ítems, si vos le pasabas ítems, ¿dónde estás? Te devuelve las claves y los valores. Pero si vos le pasabas uno de esos, creo que te devolvía exactamente el otro. A ver, voy a ver si esto era así. Aquí tiene que estar en la parte de la teoría, vamos a ver. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Para poder acceder, por ejemplo, si yo simplemente le digo que voy a iterar en el diccionario, sin hacer referencia a nada, lo que va a hacer es iterar sobre las claves y me va a devolver cada una de las llaves, digamos, de este diccionario. ¿Bien? El otro es apuntarle directamente a estas llaves. ¿Ok? Y también me va a devolver eso. Por otro lado tenemos los valores. Fíjense. Y el último ítem nos devuelve tanto clave como valor. Bien, esto podríamos, para que quede un poco más ordenado, ponerlo así. Clave, coma, valor, así si se quiere. Y ahí van a tener así, exactamente el mismo diccionario, organizado por claves y valores. Bien. Esto, ¿cómo acceder a la clave exactamente con el valor? Si yo... ok, había algo como esto, a ver. Ok, y que me devuelva las llaves de el valor. Por ejemplo, tenemos valor 1. Vamos a ver si no lo toma así. No, algo estoy con case. No, tampoco. No recibe argumentos. No, déjame, después ya lo busco y te lo paso acerca de cómo sacar estos, ¿vale? De las claves. Esto es un diccionario con todas las claves, sí. Sí, porque ahora no me lo acuerdo esto exactamente cómo era. Pero sí hay un método asociado. A ver si lo buscamos, capaz que lo encontramos también. Busquen métodos en diccionarios con Python. Ahí lo vamos a poder ver. Bueno, acá tenemos un ejemplo de uso, ¿no? Para los diccionarios, donde nos dice diseña un diccionario que describa cuáles días de la semana son laborales y cuáles no, ¿ok? Entonces, fíjense, ustedes podrían crear un diccionario llamado días de la semana y dentro de él poner como clave los días de la semana y como valor si trabajo o, bueno, en este caso le ponen fiesta, ¿no? Si no trabajo. Entonces, de esa forma podría ser una aplicación de que tenemos un par de claves para conocer el valor de si se trabaja o no en ese día de la semana, si es laborable o no. Bien, para eso, por ejemplo, podrían después decirle a esto, con el diccionario diseñado, en el ejemplo anterior, vamos a mostrar cuáles días son laborables. Tenemos para cada clave y valor en los días de la semana, punto ítem, que esto nos devolvía tanto la clave como el valor, lo que vamos a decir es, si el valor es igual a trabajo, entonces imprimo el día. Bien, si no, no va a imprimir los días que no tengan como valor el trabajo. Bien, entonces tenemos acá la salida, van a ser solamente los días que son laborables. Pueden probarlo a esto, primero crear el diccionario y después iterarlo de esta forma y decir cuáles son los días que son laborables, bien, de una semana. Ahora, vamos a diseñar un diccionario que describa cuáles días de la semana son laborables y cuáles no, muestre los días de laborables y luego cree o muestre una lista con los días que mencionamos antes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, tengo en mi diccionario todos los días de la semana, con su par clave valor para decir dentro de los valores si es un día laborable o no. Bien, ahora, todos los días que yo encuentre que son laborables, es decir, todas las llaves, la voy a agregar a una lista con este método. Fíjense, es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de imprimir el día laborable, lo que hace es agregarlo acá. ¿Ven? Controladores. Sí, esto está bueno. Ah, esto está bueno, está bueno. Ahí lo explicamos. Ahí lo explicamos, ¿vale? Está muy bueno. Facundo, bien ahí.
bueno, en este caso lo que hace es simplemente revisa que esos días sean laborales y los agrega a una lista. Una vez que terminó de iterar sobre todos los elementos, imprime esa lista, ¿bien? Y que vaya quedando. No hay problema, ahí lo explicamos a este que encontraste. Está bastante bueno. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Fíjense, en la primera parte tiene una clave, o sea, tienen como las claves los nombres y un valor, ¿bien? Luego tenemos listas de llaves por un lado y listas de valores por el otro, ¿bien? Entonces, a las claves, que serían todas las llaves, John, Michael y Xiao, las agrega a la lista de llaves. Y a los valores, 1, 2 y 3, lo agrega a la lista de valores. Ahora, ¿qué es lo que hace exactamente? Es, guarda la posición y le dice a esto, dentro de la lista de valores, en tal, bueno, en la posición o en el índice, y acá sería el valor que ustedes quieren encontrar, ¿ok? Esto, por ejemplo, si ustedes quisieran, conocen el valor 1 y quieren saber qué hay exactamente acá en esta llave, y esto les guarda la posición. Y luego apuntan a la lista de llaves y imprimen la posición. Esto sería guardarlo en una lista. Está interesante, pero hay una forma, digamos, así como el get te devuelve las listas, a ver, métodos en diccionarios. Hay otro método que no lo recuerdo, que es clear items, diccionario Python, esto nunca, ahí está. Sí. Hay un método que te directamente te devuelve, digamos, el pop set get similar, pues, dar un error, pop item, case, copy item, value clear, ok, valor de clave, cada diccionario. Ok, entonces este devuelve el valor de la clave K y de K igual a B, asigna el valor del diccionario, sí, devuelve true si es una clave. Hay uno de estos que get set por defecto que te permitía saber directamente, o sea, vos les pasabas un valor y te decía si había una clave, digamos, asociada a eso. No lo tengo ahora, igual les dejo esto porque sí están buenos. Y se los dejo acá por el chat, ¿bien? Pero sí, está interesante también esta manera. O sea, es, yo guardo en una lista todas las llaves, en una lista todos los valores, y una vez que tengo guardado todos los valores, busco el que quiero y guardo la posición, y luego muestro en la lista de llaves la posición, ¿bien? Esta es una muy buena forma también de poder hacerlo. Podría ser como ejercicio tratar de resumir un poquito este código y ver cómo hacerlo para hacer en menos líneas, ¿no? Y van a ver que eso también es bastante, son buenas prácticas, digamos, hacer ese tipo de ejercicios. Vamos a ver entonces acá nosotros. Bueno, esto del manejo de caracteres ya lo vimos, la verdad es que en algunos y a otros todavía no del todo, ¿bien? ¿Qué son esto de los manejos de caracteres? Como hemos visto que las cadenas son un conjunto de caracteres, se les podrían hacer cosas como, o se les podían aplicar métodos muy parecidos a los de las listas, que eran conjuntos de datos o de valores, ¿bien? Y así como se le podrían hacer cosas, también se les podrían hacer diferentes transformaciones, ¿no? A estos tipos de string. Update, a ver, no sé bien exactamente el update, creo que lo que hacía era mandarle a ver, el valor. Get get key era ok, era tan fácil. Veamos si es así. ¿Dónde está? Acá tenemos. Si, por ejemplo, le hago un print de mydict.get de tal valor, de 1, por ejemplo, lo primero que tendría que imprimir acá es esto, lo voy a borrar, pero mejor lo voy a hacer así, lo voy a comentar, no lo voy a borrar porque está bueno el ejemplo. Mydict.get y aquí exactamente. Dict no tiene atributo get. A ver si... ¿Y GetK qué es lo que te devuelve exactamente acá? A ver.
Entonces esto no es... Ok, y el elemento. Estos, a ver, si querés, Alfred, pasame de dónde lo encontraste. Ok. Dale, así lo vemos. Ahí está, esto hace bueno. Tenemos control F. Sí, acá hace algo, este es una función y retorna la llave. Ah, ok, getCase acá es una función. Sí, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, esto retorna los valores y cómo lo hace. Si tienes los dos, el ítem, si el valor es igual al valor, retorna la llave. Y si no, que no encontró la llave. Esto es una función que creó exactamente para poder encontrar el ítem, digamos, la llave de un ítem, bien, del diccionario. Pero es una hecha por él, o sea, hecha a mano, digamos, un getKey, así hecho a mano, donde ustedes le pasan el valor y encuentra el diccionario, la llave de ese diccionario, bien, si existe. Pero ya se lo voy a encontrar. Ahora no sé cómo era exactamente esto, pero hay una forma más sencilla de hacerlo. Hay un método, digamos, que le aplicas y te lo devuelve exactamente. Bien. Si no, había otra forma que era, eh, sí, no sé si ítems te devolvía algo así. Ya lo vamos a ver después, no se preocupen, ya se lo voy a mandar. Pero esa está buena también. Que lo habías buscado aquí, Alfredo, esto es una función que ya lo hace él. Bien, tienes que imprimir el clavo. Bien, este es el ejemplo que estamos viendo. Sábado trabajo y domingo misa. Bien, bien, bien. Viernes, fiesta, dice ahí. Ah, no, dice trabajo. Ok, vamos a ver entonces esto de los manejos de string. Ok, como les decía, estos string los podemos modificar nosotros a gusto y a paladar con algunos de los métodos también asociados y siempre haciéndolo de la misma manera, ¿no? Yo creo el identificador de esa cadena de caracteres, de esa variable, y luego un nombre, punto y el método, ¿bien? Siempre recuerden por ahí, esto a veces se olvida porque en otros lenguajes no se lo suelen utilizar al método abrir y cerrar los paréntesis, ¿no? Para poder aplicarlo. Tenemos, por ejemplo, el upper que hace que una salida de string convierta todos a mayúsculas, un lower que hace todo a minúsculas, toda esa cadena en minúscula. Estas no las habíamos visto, pero también son muy buenas. Tenemos el capitalize, este de aquí, que lo que hace es poner la primera letra, en la primera letra de cada palabra sería en mayúscula, ¿bien? Perdón, la primera letra de todo el conjunto este de caracteres en mayúscula, que sería, por ejemplo, cuando quieren poner los nombres, ¿bien? Imagínense que hacen un formulario donde las personas tienen que poner su nombre y apellido, y después de poner los nombres y los apellidos, simplemente los ponen todos con minúsculas. Entonces podrían aplicar a cada una de esas entradas un capitalize para que queden con la primera letra en mayúscula y así recién subirlo, por ejemplo, no sé, a una base de datos, ¿bien? Donde ustedes los almacenen. Split también es muy utilizado acá y nos permite a nosotros separar, por ejemplo, una cadena en unas listas, ¿bien? Split lo que hace es, yo le doy una cadena y separa por espacios, digamos, en una lista de valores esa cadena de caracteres, ¿bien? Ahí lo reviso, Alfredo, déjame que ahí vemos estos también. Tenemos otros, tenemos title, count. Title, por ejemplo, lo que nos hace es hacernos en formato de título una cadena de caracteres. Por ahí de la misma forma, si queremos, estamos creando una página y le damos a una persona o hicimos algún sistema que lo haga de forma automática y la persona no pone esa página, el nombre de esa página con mayúscula, el title lo que hace es darle formato de título, ¿no? A esa cadena de caracteres.
Count nos va a servir para contar las cantidades de veces que aparece una subcadena. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la cadena Hola Mundo y le decimos que cuente count.hola, nos diría cuántas veces aparece hola dentro de esa subcadena, de esa cadena de caracteres. ¿Bien? Es decir, vamos a ver la cantidad de veces que encontramos eso o no. Ahí ya bajamos. Tenemos find también, que nos va a devolver el índice en el que aparece la subcadena, que es básicamente decirle dónde se encuentra, digamos. Como las cadenas de caracteres funcionan más o menos parecido a las listas, también tenemos índices y posiciones para encontrar estos elementos, ¿no? Y con el find podríamos encontrar básicamente un substring, o decirle, mira, está esta letra, digamos, dentro de esta palabra, o cosas así. Join nos van a servir para unir todos los caracteres de una cadena utilizando un carácter de unión particular. Ya lo vemos enseguida en un ejemplo. Y replace para reemplazar una subcadena en otra. Esto es para meter dentro de una palabra o reemplazar los caracteres de una palabra por otros. ¿Bien? Sí, hasta ahí llegamos con esto, pero vamos a los ejemplos que son bastante útiles. Fíjense, tenemos dentro de, para acceder a los elementos, fíjense, esto es para acceder a los elementos de un conjunto, pero acá estaban los métodos en las cadenas, ahí están. Fíjense, tenemos una cadena, esto pueden simplemente ser, ponerlo en una variable, o fíjense acá cómo crean directamente el string y le aplican el método, ¿bien? De ambas formas podría funcionar sin problema. Una vez que corremos esto, hola mundo lower, esto lo haría todo minúscula, y el upper que nos muestra al final es el que los hace mayúscula. Capitalize lo que hace es, yo tengo un string, y cuando lo aplico me hace la primera letra de ese string en mayúsculas, y el resto todas en minúsculas, ¿bien? Contar, esto también era interesante, fíjense, si yo a count le paso hola, me dice dónde o cuántas veces aparece ese hola, digamos. Si yo simplemente le paso la O, por ejemplo, así. Uy, esto creo que hice algo que no quería hacer, ahí está. Si le paso la O, fíjense que acá encuentra una de hola y otra más de mundos, ¿bien? Entonces ustedes podrían encontrar la cantidad de veces que está una letra dentro de una palabra. O, por ejemplo, saber si dentro de una oración encuentran hola mundo, no sé, este es un fantástico mundo. Así, ¿bien? Y si yo hiciera esto, podríamos encontrar dentro de una oración palabras, por ejemplo. ¿Ven? Eso podría ser otro uso para esto. Vamos a ver el find. Esto nos decía cuántas veces aparecía, ¿no? Count. Find lo que hace es diferente. Nos dice en qué posición se encuentra la primera aparición de esta palabra. Por ejemplo, si yo lo aplico a esto, find me dice, empieza a contar desde 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que en la posición 5 encontró la palabra mundo. ¿Ok? Find lo que hace es devolvernos la posición. Luego tenemos split, que lo que nos hacía era devolvernos una lista con todas las palabras separadas por un parámetro. Bien, si yo no le indico el parámetro, me los va a separar simplemente por el espacio, por un espacio acá. Bien, si me lo va a separar por cada vez que encuentro un espacio. Pero fíjense cómo si, por ejemplo, me puede venir un string, o puedo encontrar un string que esté así puesto o separado por guiones medios. Entonces yo le podría decir que la forma en la que separe estos strings sea por guiones medios, y va a ser exactamente lo mismo, ¿ven? O sea, imagínense que esto no viene separado por espacios, sino muchas veces las páginas web, para proteger sus datos, suelen hacer este tipo de cosas, poner en vez de un espacio normal, espacios como guiones bajos, guiones medios, otros tipos de caracteres especiales, y split lo que hace es devolverme una lista de estos elementos, ¿ok? Ahora fíjense el join, ¿qué es lo que hace? Miren, yo le digo que a esta cadena de caracteres me le haga un join con todos los elementos de esta lista. Básicamente voy a juntar todos los elementos de esta lista dentro de una sola cadena de caracteres, ¿bien? Entonces imagínense que nosotros en una página web encontramos lo siguiente. Elemento igual a todo esto. Vamos a una página, estamos haciendo un scrapping, digamos, estamos sacando los datos de esa página web, y resulta que a todos los datos nos vinieron de esta manera, digamos, separados por guiones medios. ¿Ok? Vamos a hacerlo así.
Entonces yo los separo, hago un split de todo esto, y una vez que le hice el split, bien, a ese elemento, esto podría ser nuevo elemento, así. Una vez que hice eso, voy a decirle a esto, fíjense cómo, de esta manera, decirle que me lo junte nuevamente. Bien. Y miren cómo ahora lo juntaría a todos sin ningún espacio. Si, creo que esto tiene parámetros, si no me equivoco, y diciéndole que lo junte con un espacio de por medio, ¿sí? Y no, no es del todo así. Join, vamos a poner los parámetros estos. Es solamente el valor que necesita. Bueno, entonces podrían hacer algo así como añadir en cada espacio un espacio vacío, ¿bien? Y luego recién separar los elementos. De la misma forma, creo que esto lo podrían, si al primero le dan un espacio, ¿ok? Ahí ven, tienen, este es el separador, digamos, por el que van a incluir. Entonces, si en una página lo encuentran de esta forma, le hacen un split para separarlo en una lista de valores, y luego le hacen un join para volverlo a juntar y que quede de esta manera. ¿Ven? Ahora el replace es muy interesante. Fíjense, si yo quisiera hacer, esto lo voy a poner acá abajo, si yo quisiera hacer lo siguiente, voy a guardarlo otra vez en elemento para que me lo... ¿Sí? Y yo acá le digo que me imprima, ok, esto... Bueno, a ver. Acá es, vamos a volver con este de acá. Ok, vamos a volver con este de aquí. Vamos a ver. Lo guardo y hagamos de cuenta que yo podría decirle, en vez de hacer todo esto que quise hacer con el join y lo que sea, le voy a decir lo siguiente, miren, que reemplace, y acá le tengo que pasar dos cosas. El primero, lo que quiero reemplazar, por ejemplo, todos los guiones medios, y segundo, separado por coma, por lo que lo quiero reemplazar, ¿bien? Acá le voy a poner un espacio. Entonces, acá el elemento tendría que ser, a ver, vamos a ver si me lo deja hacer de esta forma, aunque sea. Esto... bien, ahí lo tomó, no sé por qué me está diciendo que esto no está definido, me lo toma con un error, pero bueno, aunque sea lo imprime ahí. Ahora fíjense, si yo a esto le digo que me haga un reemplazo de todos los guiones medios por espacios, sería como un acotado de hacer todo lo que hice hace un rato, digamos, con el split y el join, ¿ok? Simplemente, de la misma forma, si yo le digo a esto, mira, le vas a reemplazar todos los lugares donde encuentres mundo por la palabra planeta, por ejemplo, así, ¿ok? Entonces dice, hola planeta, hello, bueno, acá, es world, acá si dijera mundo. Acá también reemplazaría hola planeta, hello planeta, así, ¿ven? Entonces, este es el método replace aquí. Eh, ¿Qué tal con esto que vimos hoy? ¿Cómo se sintieron? No son los únicos, en los string hay muchísimos métodos más. Ustedes vayan poniéndome ahí qué tal, cómo se sintieron con las clases de hoy, y si lo pudieron entender, si se empezó a complicar un poco. Siempre les pido, ¿no?, que me digan un poco acerca de esto. Creo que les había pasado la vez pasada, pero lo vuelvo a recordar por ahora. Bueno, esto, bien, hay algunos que tienen que volver a ver, muy bueno. Bien, bien. Está buenísimo, buenísimo. Sí, sí, ahí ahora sí se va a empezar a complicar un poquito, pero como les digo, cada vez que vayamos complicándolo un poco, véanlo también como que ustedes van recibiendo mayores skills, ¿no? O sea, van teniendo un poco más de herramientas para poder después resolver sus ejercicios. No se preocupen, o sea, yo les soy sincero, a mí esto me costó mucho, porque ¿qué es esto? O sea, por ahí vos lo ves en la parte esta de teoría, como lo vemos acá, y resulta que, o por lo menos en programación, vos ves la teoría y decís, eso se puede hacer, existe, bien, perfecto. Ahora, después vamos a la práctica y resulta que sabemos resolver algunos ejercicios aplicando las cosas que vimos en la teoría. Y después resulta que cuando vos querés, o cuando empezás a utilizar esto en tu vida diaria, en tu trabajo, lo que sea, ya salís un poco de estos ejercicios prácticos que estuviste viendo
y tenés que empezar vos a aplicar lógica con lo que conoces, digamos. Entonces ahí también hay otro problema, pero no se preocupen, esto no hay en la programación, es muy de, repito, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, no lo entendí, lo pruebo un poco más sencillo, pido ayuda, pido ayuda, pido ayuda, y mucha ayuda porque esto es así, ¿ok? Así que no se preocupen, o sea, si están sintiendo que es un poquito pesado, que se empezó a hacer un poco más complicado, manden un mensaje. Yo siempre les digo que tengo cosas más simples, más complicadas, y hay cosas que realmente son bastante, digamos, complicadas, que les puedo mandar si lo quieren, digamos, si lo necesitan y si tienen tiempo, ¿no? Porque esto también lleva su tiempo, digamos, y los entiendo si por ahí tienen otras cosas para hacer. A mí mismo me pasa que tengo ganas de aprender algunas nuevas tecnologías, nuevas cosas, y me quedo sin tiempo porque tengo que estudiar y el trabajo y todas esas cosas. Entonces, es normal, digamos. Pero bueno, siempre les recomiendo que vayamos aprendiendo. Otro lugar, esto me olvidé de pasarle el primer día, pero ya que tenemos un poquito de práctica, los voy a mandar aquí. Hay una comunidad, esto déjenme que les paro de compartir mi pantalla un ratito, pero esto los recomiendo que entren aquí. Es Telegram. No sé si ustedes utilizan Telegram, pero por lo menos yo lo utilizo mucho, y hay una comunidad acá en el norte de Salta que está muy, que hace actividades, ayuda a la gente, o sea, da una buena mano, digamos, o sea, que estaría bueno que puedan entrar. Y por ahí cuando yo fui nuevo me ayudó mucho a resolver dudas desde las más sencillas hasta cuando fui aprendiendo un poco más complejas, ¿no? Así que les voy a compartir esto. Python Norte. Creo que, no sé, lo único que pedíamos era que se presenten y que digan, no sé, por qué les gusta aprender Python o por qué quisieran aprender Python o algo así. Ya cuando vean el bot ya lo van a saber. A ver, info grupo, y acá les paso el link. Entren a esto porque de aquí lo van a poder ayudar. Después, si buscan Python Argentina, también van a encontrar el canal de Telegram de Python Argentina, y ahí también lo van a poder ver. ¿Ok? Este es Python Norte, aquí van a poder entrar a hacer preguntas acerca de Python, van a encontrar algunos recursos, y por lo menos a mí particularmente me sirvió mucho cuando estaba empezando, digamos, así que se los recomiendo que entren. Bueno, a ver, ya me va a preguntar Ariel después por qué entraron tanta gente, pero bueno, más, nos va a servir mucho también para practicar y para ayudarnos. Entren en la parte de archivos y ahí van a encontrar muchos recursos muy útiles también, ¿bien? Así que bueno, estamos entonces por hoy. Yo ya en un ratito tengo que salir para Güemes, voy a hacer la peregrinación, así que nos estamos viendo. La clase del jueves, eso sí, la vamos a grabar, o sea, yo creo que por lo que vi en el grupo de WhatsApp, eh, por lo que vi en el grupo de WhatsApp, íbamos a intentar grabar la clase y después subirla para que ustedes la puedan ver. Como le digo, esto tiene sus ventajas porque después la van a poder ver cada uno de ustedes en el horario que ustedes quieran, pero por ahí tiene sus desventajas de que no se puede preguntar en vivo algo, ¿no? No se preocupen, esa no va a ser una desventaja. Yo la voy a dejar a la clase y mándenme, digamos, un mensaje acerca de si tienen alguna duda o lo que sea. ¿Bien? Así que bueno, eso, digamos, ya lo voy a subir, voy a tratar de que la suban el jueves a la mañana, ya la voy a grabar yo y se las voy a pasar a los chicos. Así que bueno, sí, va a ser resolviendo el práctico, digamos, sí, de esta parte de lo que vimos, sería la primera parte, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias a todos.